Esta es la clase 3 de álgebra. Vamos a hablar hoy de operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos son operaciones que dados dos conjuntos o tal vez más, o uno solo, nos devuelve otro conjunto. ¿Cómo obtenemos otro conjunto a partir de uno? Los detalles de este tema lo pueden encontrar en esta bibliografía, en las secciones ahí indicadas. Vamos a comenzar con la primera operación entre conjuntos que vamos a ver hoy, que es la operación de intersección. La intersección de dos conjuntos se define con este símbolo, y se lee A intersección B, y el conjunto A intersección B es un nuevo conjunto que consiste de los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B, o sea, pertenecen a los dos simultáneamente. Por eso el simbolito, bueno, acá está la letra I, y podemos escribir esto. Perdón, quise elegir el lápiz. Podemos escribir esta definición de la siguiente manera. Vamos a aprovechar este espacio. Vamos a decir que X pertenece a A intersección B, es lo mismo que decir que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, ¿cuándo va a ser verdadera esta afirmación, que X pertenece a A intersección B? Cuando se cumplan las dos, que X pertenece a A y X pertenece a B. Y si vemos este simbolito, que está abierto hacia abajo, coincide con el de intersección, que también está abierto hacia abajo. La diferencia es que este simbolito une dos proposiciones lógicas, en cambio este simbolito se usa para conectar dos conjuntos. Son similares, tienen mucho que ver uno con el otro, pero uno es para conjuntos y el otro es para proposiciones. Entonces vamos ya a un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo podemos hablar de lo que se llaman diagramas de Venn. El diagrama de Venn es un diagrama que indica los conjuntos como si fueran regiones encerradas. Entonces, si uno tiene el conjunto A y tiene el conjunto B, la A intersección B es el conjunto de puntos o de elementos que están tanto en A como en B, en los dos simultáneamente. Entonces, ese conjunto es A intersección B. Esta visualización esquemática es muy útil para comprender los conceptos y para entender propiedades. Entonces vamos ahora a los primeros ejemplos concretos. Acá tenemos el conjunto A, que tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto B, que tiene, ¿cuántos elementos? 7, el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Entonces, vamos a escribir cuál es el conjunto A intersección B. Tenemos que ver los X que están en A y que también están en B. Entonces podemos recorrer uno a uno. El 1 está en A. ¿Está también en B? La respuesta es no, no está. Entonces no está en A intersección B. El 2 está en A. ¿Está en B? No, no está. El 3 está en A. ¿Está en B? No, no está. El 4 está en A. ¿Está en B? Sí, está acá. El 4, perdonen que lo taché, el 4 está en los dos conjuntos, por lo tanto el 4 está en la intersección. Escribimos. El 5 está también en los dos conjuntos, por lo tanto está en la intersección. Lo escribimos. Y ya no hay más elementos de A para chequear, por lo tanto con eso terminamos. Estos dos conjuntos eran finitos, por lo tanto era fácil verificar este ejemplo. Pensemos el que sigue. El que sigue, vamos a ver si lo escribimos un poco para entenderlo un poquito más. El conjunto C es el conjunto de todos los números enteros menores o iguales que 5. Quiere decir que el último, de alguna manera, es el 5, y así son todos los enteros. El 0 también, vamos a ver si puedo correr esto, pero también el -1, el -2,
y todos los enteros anteriores. Ese es el conjunto C. Y el conjunto D son los números naturales, que tendrían que ser el 1, el 2, el 3, y de ahí en adelante, todos los enteros positivos. Entonces, ¿qué es la intersección de C y D? La podemos escribir acá. La intersección de C y D son los números que están en ambos conjuntos a la vez. Entonces, todos los negativos que están acá y el 0 están en C, pero no están en D. Por lo tanto, no van a estar en la intersección. En cambio, estos positivos están en C y en D. El 1, 2, 3, 4, 5 están acá y están ahí. Así que los puedo escribir. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el 6 va a estar acá, pero no está acá. Por lo tanto, no pertenece a la intersección y ningún número mayor o igual que 6 o mayor que 5 pertenece a la intersección. Por lo tanto, esa es la intersección. Si lo quisiéramos hacer en símbolos, uno podría hacer C intersección D, son los X que pertenecen a C y que pertenecen a D. Es decir, si miro las definiciones ahora, vamos a hacer un poquito de espacio, son los X enteros, voy a escribir la definición del conjunto C, tal es que X es menor o igual que 5. Y los X que pertenecen a los naturales. Entonces uno puede mirar esta expresión y decir, bueno, ¿cuáles son los enteros menores o iguales que 5 que también son naturales? Bueno, todos los naturales son enteros, pero son positivos. Entonces estoy diciendo que de alguna manera uno lo puede pensar en palabras y decir, estos son los enteros positivos y menores o iguales que 5. Podemos escribirlo así. O decir que son los naturales menores o iguales que 5. Por lo tanto, son los números 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, voy a hacer una separación acá para que quede. Bien, tenemos un poquito más de ejemplos acá. En el anterior teníamos ejemplos que eran como bastante distintos. En este ejemplo, el que sigue acá tenemos el conjunto A que es el 1, 2, 3, 4 y 5 y el conjunto D que es el 2, 3, 4 y 5. O sea, si miramos detenidamente, observamos que D está contenido en A. Si yo quisiera graficar esto como un diagrama de Venn, voy a tener A y voy a tener D acá adentro, ¿no? Podemos hasta poner los números. Tengo el 1, 2, 3, 4 y 5. Este es D. Entonces, cuando hago la intersección de A y D, me va a dar 2, 3, 4 y 5. Son los que están en los dos que coinciden, en este caso, con el conjunto D. Y eso va a ser siempre el caso cuando tengo un conjunto incluido en otro, o contenido en el otro, la intersección me da el que está contenido, el más pequeño de alguna manera. Por otro lado, este conjunto y el 1, 2, 3, 4, 5, el A es 1, 2, 3, 4, 5 y el E es el 6, 7, 8. Esos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, la intersección es un conjunto que no tiene elementos que se llama conjunto vacío. En este caso se dice que A y E son disjuntos. Son conjuntos disjuntos porque la intersección es vacía. Muy bien. Bien, tenemos más ejemplos para pensar. Tengo la intersección entre el conjunto A, que sigue siendo el 1, 2, 3, 4, 5, y el vacío. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a A y al vacío? Podemos recordar que en este caso, que el vacío siempre está contenido en cualquier conjunto.
Así que A intersección vacío nos va a dar el más chico de los dos, que en este caso es el vacío. O podemos pensar, si pertenece a A y pertenece al vacío, no hay ningún. Vamos a escribirlo y usar un poquito la lógica. Son los X que pertenecen a A y X que pertenece al vacío. Esta afirmación siempre es falsa. Por lo tanto, toda esta afirmación siempre va a ser falsa. No importa cuánto valga esto. Esta es una afirmación o una proposición falsa. Por lo tanto, esto siempre es falso y el conjunto es vacío. No hay ningún X que me dé verdadero en esa forma. Ahora, ¿qué es la intersección de A y el universal? Bueno, podemos pensarlo a este esquemáticamente, con diagrama de Venn. El universal es todo el conjunto de elementos posibles, y después tengo A por acá. Entonces, A intersección U es el conjunto de los U que están en U, tal que están, elementos que están en U, tales que X está en A y X está en U. Lo que hice en esta fila es copiar esta definición acá. Pero decir que están en U y que están en U dos veces es lo mismo que decir que están en U. Por lo tanto, esto es los X que están en U, en el universal, tal que X pertenece a A. Y esto es el conjunto A. Decir que están en el universal es algo que lo escribimos a veces cuando hace falta, pero en general no hace falta escribir si queda claro cuál es el universal. Entonces, A intersección U es todo es A. Y en este otro ejemplo, A intersección A, estamos diciendo, lo podemos hacer en abstracto, son los elementos del universal que cumplen que X está en A y que X está en A. Tengo una misma proposición repetida. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando las dos sean verdaderas. ¿Y cuándo las dos son verdaderas? Cuando una es verdadera, porque son las dos la misma. Es casi, es tan simple o tonto que confunde. Esto es lo mismo que decir los X que están en U, que también pertenecen a A, y esto es el conjunto A. Acá estamos diciendo, medio implícitamente, que tengo una misma proposición y cuando tengo unida siempre es verdadera. La verdadera cuando A es verdadera. Entonces, fíjense, podríamos hacer una tablita de verdad, que si tengo P, tengo P y tengo P y P. Tengo solamente dos casos posibles, P puede ser verdadero o falso. Cuando P es verdadero, P y P es verdadero, y cuando P es falso, P y P es falso. Fíjense que la columna de P coincide con la de P y P. Esto quiere decir, vamos a usar otro color, que P es equivalente a P y P. Esto quiere decir que cada vez que tengamos una proposición P y P, o sea, repetido lo mismo con un I, puedo reemplazarla por P, que es lo que hice acá. P y P la puedo reemplazar por P. Bien, si se abruman con esto, no se aflijan, lo importante es entender por ahora que A intersección A es siempre A. Entonces ahora vamos a enumerar todas las propiedades de la intersección, que se pueden demostrar escribiendo formulitas como esta de acá, una por una, pero no las vamos a hacer porque se puede hacer muy largo y pesado. Ustedes todos son bienvenidos a intentar hacerlas si les resulta divertido y entretenido. Entonces tenemos propiedades similares a las que ustedes conocen para las operaciones de suma y multiplicación. Similares, en el sentido de que hay una propiedad que se llama la propiedad asociativa. Que si yo tengo tres conjuntos ahora y quiero hacer la intersección de ellos, puedo hacer la intersección de A con B, el primero con el segundo, y el resultado hacer la intersección con C. O puedo hacer la intersección de A con el resultado de B intersección C. Esto se suele graficar con un diagrama de Venn de la siguiente forma. Tengo A y B y tengo la intersección de A con B. Ese es un nuevo conjunto. El que está sombreado ahí es un nuevo conjunto.
Y ahora agrego el conjunto C. Y si miro la intersección, si miro la intersección con C, es este triangulito que está acá. Y es el mismo que si yo hubiera hecho, ahora voy a hacer ahí, ahora voy a hacer B intersección C, y luego la intersección que me da esto acá, y luego la intersección con A. Entonces es el triangulito que coinciden los tres. Entonces, cuando una propiedad es asociativa y se puede hacer en cualquier orden y da el mismo resultado, se puede escribir directamente sin paréntesis. Podemos escribir de ahora en adelante A intersección B intersección C, porque cualquier interpretación posible da el mismo resultado. Entonces, hacer A intersección B primero y luego la intersección con C da lo mismo que hacer A intersección B intersección C. Por eso podemos escribirla sin paréntesis y la vamos a escribir casi siempre así. La siguiente es la propiedad conmutativa. Es lo mismo escribir A intersección B que B intersección A, porque estamos diciendo que es A intersección B son los elementos que pertenecen a los dos. A A y a B, o a B y a A, y es lo mismo decir eso. Esencialmente lo que estamos diciendo en el fondo es que si se cumplen P y Q, es lo mismo que se cumplan Q y P. Los valores de verdad de esas dos proposiciones compuestas, de esa conjunción, son los mismos, sin importar el orden en que yo las inscriba. Entonces esa es la propiedad conmutativa. La que sigue es la propiedad de qué pasa cuando hago la intersección de un conjunto cualquiera con el universal. Bueno, me da el conjunto que tenía, porque todos los elementos de A estaban en un universal. Eso lo vimos recién. Y eso se escribe en palabras diciendo que el universal es el neutro. No sé si recuerdan o vieron alguna vez que es el elemento neutro para la suma de números. Es el cero, porque si yo tomo cualquier número y le sumo cero, me queda el mismo número, no lo afecta. Por eso se dice que es neutro. Si tengo 5 más 0 es 5, menos 8 más 0 es menos 8, siempre me da el mismo número. En este caso, A intersección U me da A. No me afecta al A intersectarlo con U, por eso es neutro. Después tenemos el vacío, que si hago la intersección con el vacío, me da el vacío. No importa cuál es el conjunto. Eso es el elemento absorbente. Nosotros también tenemos un número que hace eso con los números, pero no con la suma, sino con la multiplicación. Y es el cero. Si multiplico cualquier número por cero, me da cero. Entonces no necesito ni prender la calculadora para multiplicar por cero, porque ese resultado me da cero. En este caso se dice entonces que el vacío es el elemento absorbente. La intersección con el vacío da vacío. Luego tenemos esta palabra nueva que se llama idempotencia. No es importante que se la acuerden. Lo que sí es importante que sepan es que la intersección de A con A me da el mismo A. Eso lo vimos con un ejemplo en la diapositiva anterior. Y la otra propiedad que es importante, que se puede ver claramente con un diagrama de Venn, es que si hago A intersección B, que es ese pedacito que está ahí, ese conjunto, ese nuevo conjunto que es A intersección B, está incluido en el conjunto A y también en B. Eso es lo que llama monotonía. A intersección B me da siempre un subconjunto tanto de A como de B. Vamos a escribirlo acá. También A intersección B está incluido en B. Y si hago la intersección de A con su complemento, me da vacío. Eso podemos verlo en este dibujito. Si yo tengo el universal, esto es A y esto es el complemento de A. Están separados, se tocan en ese borde que es imaginario,
pero están separados. La intersección da vacío. Muy bien, pasamos a la otra de las dos operaciones fundamentales entre conjuntos, que es la unión. Fíjense que la intersección estaba definida con la disyunción, la conjunción, y la unión está definida con la disyunción. Siempre me confundo conjunción y disyunción. Entonces vamos a decir, la intersección está definida con el y la unión está definida con el o. Podemos escribir esto usando los símbolos que aprendimos la vez pasada. Podemos decir que X pertenece a unión B, es lo mismo que decir, o sí, solo sí, X pertenece a o, perdón, o X pertenece a B. Entonces acá vemos que el simbolito que representa la unión está abierto hacia arriba, igual que el simbolito O que representa la disyunción. Y es importante acordarse que cuando decimos que un elemento está en A o en B, estamos diciendo que puede estar en A, en B o en los dos. No es el O exclusivo, sino que es un O inclusivo. Entonces vamos a ejemplos. Tenemos la unión B. Entonces uno puede decir, bueno, son todos los que están en A y, todos los que están, y también todos los que están en B. Fíjense una cosa importante, de nuevo, de nuestro lenguaje. Decimos los que están en A y los que están en B. No es lo mismo que decir los que están en A y en B, porque estoy diciendo los que están en A y los que están en B. Los estoy juntando. Esa es la unión. Entonces, por ejemplo, todos los de A van a estar, 1, 2, 3, 4, 5, y todos los de B van a estar, que son, los voy a mirar al revés, el 4 y el 5, que ya los escribí, y después el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, la unión es incluir a todos, la intersección es dejar todos los que cumplan las dos propiedades. Entonces, si hacemos diagramas de Venn, podemos escribir A y B como dos conjuntos, la intersección eran los que estaban en los dos simultáneamente, y la unión son los que están tanto en A como en B, perdón, tanto los que están en A como los que están en B. Es importante expresarse bien para no confundir. Ahora, ¿cuál es la unión de C y D? Si se acuerdan, el conjunto C venían desde el menos infinito, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el D era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y seguía así para el más infinito. Entonces, cuando hago la unión de C y D, me dan los elementos que están o en uno o en el otro, o en los dos, vamos a decirlo así como lo diría cualquier persona que no estudió matemáticas. Los que están o bien en C o en D o en los dos. ¿Y cuáles son esos números? Bueno, voy a venir desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y sigo. Son todos los números enteros. Los menores iguales que 5 y los mayores iguales que 1 también. Entonces, los que están en la intersección habíamos visto que eran el 1, 2, 3, 4, 5, esos también están en la unión. Sigamos con ejemplos. ¿Qué es la unión de A y D en este ejemplo que tenemos acá? Acá tenemos el ejemplo, el caso en que D, dijimos, estaba incluido o contenido en A. Entonces, ¿qué es la unión de A y D en este caso? Y son los elementos que están en alguno de los dos, que son el 1, 2, 3, 4 y 5, que en este caso son el A. Entonces, la unión cuando tengo un subconjunto de otro, de contenido en A, es el más grande de los dos. Ahora en este caso acá tenía el ejemplo de que tengo de A y de acá adentro. Entonces, la unión es todo, que es el A.
Después tengo ahora un ejemplo en el que tengo A y E, que son, como dijimos hoy, disjuntos. Esto daba vacía la intersección. Y la unión queda, bueno, los que están en A, unión los que están en E. No da vacío en este caso. Los invito a pensar esta pregunta. ¿Cuándo la unión de dos conjuntos da como resultado el conjunto vacío? Bien, vamos a un ejemplo más. Acá tengo el conjunto A, que son los números del 1 al 5, como veníamos hasta ahora, y quiero hacer la unión de A con el vacío. Es decir, tomo la A y no le agrego nada. Le agrego un conjunto que está vacío. Es similar a cuando tomo un número y le sumo el 0. ¿Qué ocurre? Y me vuelve a dar el A. Ni siquiera hace falta pensar que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser cualquier cosa. Esta es una operación que es un resultado que vale siempre. Entonces, hacemos un par de ejemplos más y vamos a pasar a todas las propiedades de la unión. Entonces, el que sigue es, hago la unión de A con el universal. Ahora tengo el universal y tengo un conjunto A por acá. Entonces, si hago la unión de los dos, son los que están en A o en el universal, son los que están en el universal. Porque si están en A, siempre están en el universal. Por lo tanto, A unión U es el universal. Y si tomo los que están en A o los que están en A, estos serían los X que están en A, en el universal, tales que están en A o están en A. ¿No? Pertenecen a A o pertenecen a A. Si a esto lo llamo P, y esto de nuevo es P, lo que tengo acá es P o P. O sea, podemos hacer la tablita que hicimos hoy. Escribo P, y P o P puede ser verdadero o falso, pero P o P, ¿cuándo es verdadero P o P? Cuando alguna de las dos sean verdaderas. Las dos son las mismas. O sea, si P es verdadera, la otra también, y esto da verdadero. Y si P es falso, P o P es falso o falso, da falso. Vemos, igual que en el caso del I, que cuando P es verdadera, P o P es verdadera, y cuando P es falso, P o P es falso. Por lo tanto, P es equivalente a P o P. Esto quiere decir esencialmente que cuando tengo una proposición repetida con un O, puedo eliminar una de ellas. Puedo escribir o las dos o puedo escribir una sola. Entonces, esto es los X del universal que pertenecen a A, y esto es el conjunto A. Mucho bla bla, mucho gre para decir Gregorio. Entonces, lo que nos damos cuenta es que A unión A es A, y lo hicimos en general cuando acá teníamos un ejemplo concreto, pero nos damos cuenta que es una propiedad que vale en general. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la unión? La primera es la asociativa, que la pueden verificar ustedes haciendo un diagrama de Venn para convencerse. De nuevo, la asociativa es como la asociativa de la suma o de la multiplicación. Puedo poner los paréntesis como quiera cuando tengo tres conjuntos, y por eso vamos a poder escribir A unión B unión C sin importar, entendiendo que se pueden hacer en cualquier, digamos, se pueden agrupar de cualquier manera los conjuntos. Y también tenemos la propiedad conmutativa, decir que A unión B es lo mismo que B unión A, y eso parte, eso es consecuencia de que decir P o Q es lo mismo que decir Q o P. ¿Por qué? Porque esto es verdadero cuando uno de los dos es verdadero, y esto es verdadero cuando uno de los dos es verdadero. Y esto es falso cuando los dos son falsos, y esto es falso cuando los dos son falsos. Son equivalentes, por lo tanto, la unión es una propiedad conmutativa.
igual que la intersección. O sea, hasta acá vamos bien. Unión e intersección son las dos asociativas y conmutativas. Siempre que no las mezclemos. Ya vamos a mezclar en las próximas diapositivas. Entonces quería poner, iluminar acá la propiedad conmutativa. Ahora, ¿cuál era el absorbente en la intersección? ¿Cuál era el conjunto que, sin importar cuál intersecte, me daba siempre el mismo? Era el vacío. A intersección vacío era vacío. En ese caso el absorbente era el vacío. En este caso el absorbente es el universal, porque A unión universal me da siempre el universal. En la suma no hay ningún elemento absorbente, sí había un absorbente en la multiplicación. Y por otro lado, el neutro es el elemento que si yo hago A unión el vacío, me da el A. No afecta nada. Eso quiere decir neutro, no afecta. Ni lo agranda, ni lo achica, ni lo cambia. Por eso el vacío es el elemento neutro de la unión, mientras que el vacío era el elemento absorbente de la intersección. La idempotencia también se cumple, esta es igual. Para la intersección teníamos que A intersección A era A, lo mismo pasa para la unión. Y la monotonía es al revés. Si se acuerdan, la monotonía de la intersección decía, monotonía, la voy a escribir acá, de la vamos a abreviar así, la intersección, era que si hago A intersección B, eso estaba contenido en A. Me daba más chico A intersección B. Ahora lo que tenemos es que A está contenido en A unión B. Si hago A y A unión B, esto es A, y A unión B es todo esto, que es un poco más grande, como lo ven, lo tapa al otro. Esa es la monotonía. Es al revés que la de la... Perdonen, estoy un poco ahí. La monotonía es al revés que la de la intersección. Y si recuerdan, cuando veíamos la propiedad de complemento, la intersección de A con su complemento nos daba vacío. En el caso de la unión nos da todo el U. Esto parece mucho para recordar, pero es cuestión de pensarlas un ratito y uno enseguida se da cuenta de cuál es la verdadera y cuál es falsa. Así que van haciendo algunos ejemplitos de la guía de ejercicios, se van a terminar de acostumbrar a estos conceptos y a estas propiedades. Bien, ahora tenemos las leyes de De Morgan, que se llaman igual que las de la lógica, y vamos a ver por qué. Estas son más fáciles de verlas analíticamente que haciendo un diagrama de Venn. Si alguien hace un diagrama de Venn y me lo muestra y me convence que es más fácil de esa manera, voy a estar muy feliz de escucharlos y de prestarles atención. Pero si yo trato de hacer un diagrama de Venn para mostrar estas propiedades, me sale bastante más complicado que hacerlo de una manera rigurosa matemática. Fíjense lo siguiente, lo que dice la primera propiedad es que si yo tomo A intersección B y luego el complemento, eso es lo mismo que hacer el complemento de A, el complemento de B y luego la unión. Fíjense que repartí el complemento en A y B, pero cambié la intersección por una unión. Ahora le voy a escribir lo que significa. Fíjense, A intersección B complemento. Como me gusta escribirlo así, X pertenece a A intersección B complemento. Sí, solo si X no pertenece a A intersección B. Es decir, lo voy a escribir un poco en palabras. X no cumple, vamos a hacerlo así, en lógica. No es cierto que X pertenece a A y ahora ya cambié la intersección por el simbolito. X pertenece a B. Fíjense lo que hice. Primero,
Definición. X pertenece al complemento de A intersección B, quiere decir que X no pertenece a A intersección B. ¿Está bien? Pertenece al universal, pero no voy a estar escribiendo el universal todas las veces porque es un poco cansador y hasta puede ser confuso. Sigo. ¿Cómo escribo que X no pertenece a A intersección B? Lo escribo como no es cierto que X pertenece a A intersección B. Vamos a hacerlo un poco más. No es cierto que X pertenece a A intersección B. Ahora voy a dejar el simbolito de negación y voy a reemplazar lo que está entre estos paréntesis. ¿Qué quiere decir que X pertenece a intersección B? Quiere decir X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces ahora tengo, perdón, acá no va el símbolo de intersección sino el de y. Fíjense que al usar la definición, esencialmente lo que hice fue reemplazar este símbolo de intersección de conjuntos por este de conjunción de proposiciones. Y no sé si se acuerdan, las leyes de De Morgan, una decía que si tomo P y Q y hago la negación de P y Q, eso es lo mismo que hacer la negación de P o la negación de Q. Entonces, si aplico esa fórmula, esa ley de De Morgan para estas P y Q, lo que tengo es que esto es lo mismo que decir que no es cierto que X pertenece a A o no es cierto que X pertenece a B. Y eso, ¿qué quiere? ¿Cómo escribimos? Que no es cierto que X pertenece a A, lo escribimos X no pertenece a A. ¿Y cómo escribimos que no es cierto que X pertenece a B? Escribimos X no pertenece a B. Ahora, decir que X no pertenece a A es lo mismo que decir que X pertenece al complemento de A. Y decir que X no pertenece a B es lo mismo que decir que X pertenece al complemento de B. Y ya casi terminamos. ¿Qué quiere decir? Que X pertenece a este conjunto o X pertenece a este conjunto. Como hay un O, lo que quiere decir es que pertenece a la unión. Entonces, X pertenece a la unión de esos conjuntos. Uno es el A complemento y el otro es el B complemento. Entonces, si miramos, detenidamente empezamos, vamos a usar otra acá. Empezamos diciendo que X pertenece a A intersección B complemento. Y después conectamos diciendo eso es lo mismo, o es equivalente a decir esto, equivalente a decir esto, equivalente a decir esto acá, equivalente, 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 equivalente. Quiere decir, como todos están conectados, que el primero y el último son equivalentes y significan lo mismo. Entonces lo voy a escribir acá. X pertenece a A intersección B complemento si, solo si X pertenece a A complemento unión B complemento. Y el sí, solo si quería decir que la implicación vale en este sentido y también en este, en los dos sentidos. Y eso quiere decir que este conjunto está contenido en este, la implicación la flecha para un lado, y que este conjunto está contenido en este otro. Claro, otro lado. Y eso no es lo mismo que decir que los conjuntos son iguales. Es decir, A. Esperen, vamos a mover un poquito esto acá. Esto es lo mismo que decir, ahora lo voy a escribir en rojo, que A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos el complemento de una intersección? Nos da una unión de los complementos. Se puede decir en palabras
el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Y entonces vamos a hacer una cosa. Lo voy a escribir en palabras. Esto se escribe así. El complemento de la intersección es la unión de los complementos. Entonces, esto que hicimos acá, vamos a tachar esto que molesta porque no lo usamos. Esto que hicimos acá parece complicado, pero es una manera de, cuando uno está medio inseguro, caminar y ir avanzando de manera segura. Como es de a poquito. Lo que hicimos es, comenzamos diciendo X pertenece al complemento de un conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que X no pertenece a este conjunto. ¿Qué quiere decir que X no pertenece a este conjunto? Bueno, que no es cierto que X pertenezca al conjunto. Pasito a pasito, son pasos atómicos. Ahora, ¿qué quiere decir lo que está acá adentro? Este no, lo copio. Y después traduzco lo que está acá adentro. ¿Qué dice ahí? X pertenece a intersección B. Bueno, es lo mismo que decir que X pertenece a A y X pertenece a B. Conectados con este Y. Ese Y es la definición de intersección. Y después sigo. Bueno, ahora uso la ley de De Morgan, esta que está escrita acá. Y así voy paso a paso. Bueno, de la misma manera, similar, háganlo, se los recomiendo como entretenimiento, se puede demostrar la otra ley de De Morgan. Por eso dice acá leyes de De Morgan. La otra ley de De Morgan dice que la unión, el complemento, tengo la unión, le hago el complemento, me da la intersección de los complementos. Entonces, en palabras es la unión de, perdón, el complemento de la unión es la unión de los complementos. Muy bien. Otras propiedades importantes son las dos propiedades distributivas. Pero antes de hablar de esto, quiero recordarlas. Voy a tachar un ratito para que no se me distraigan. Y pienso, ¿cuál es la propiedad distributiva para las operaciones de números que conocemos? Propiedades distributivas para operaciones de números. Bueno, uno sabe que si tiene un número A y lo multiplica por B más C, tiene la distributiva siguiente. Vamos a hacer acá un simbolito. Tengo que hacer A por B y después A por C. Y a eso lo sumo. Entonces voy a hacer este símbolo más, que está acá, lo voy a poner ahí. Y ahora vuelvo a seguir con el rojo. Me queda el A por B y el A por C. Esa es la propiedad distributiva que todos conocen de las operaciones de número. El más que estaba acá en el medio, el más que estaba acá, queda ahí, y este por se hace A por B y A por C. ¿Bien? Esa es una, y es la única que hay. Porque si ahora quiero hacer A más B por C, eso es lo que todos conocemos como A más B por C, porque sabemos que si escribimos esto, la multiplicación tiene prioridad sobre la suma en nuestra simbología, por lo tanto, primero hago B por C y después le sumo A. Entonces, esta no se distribuye acá. No se distribuye. Ya vamos a volver sobre propiedades distributivas más adelante, o de propiedad distributiva, pero por ahora quería recordarles que solamente se distribuye la multiplicación con respecto a la suma. Ahora, si tengo conjuntos,
perdón, me equivoqué de botón. Si tengo conjuntos, existen las dos propiedades distributivas. Si tengo una unión acá, esa unión se distribuye a unión B y a unión C. Y la intersección, que estaba acá en el medio de estas dos entre paréntesis, pasa acá. Entonces, si lo hago con flechitas, tengo A unión B y A unión C intersectados. Y en el caso de la intersección, acá tengo A intersección, B unión C, también vale la distributiva. Entonces acá es fácil acordarse. Valen las dos distributivas. Cuando tengo uniones e intersecciones mezcladas, así con tres conjuntos, vale la distributiva. Hay que tener cuidado que si son el mismo símbolo, puedo sacar los paréntesis por la propiedad asociativa. Pero si son distintos, lo que vale es la distributiva. Entonces, en este caso, esta unión que está acá, vamos a hacerla más gruesa. Esta unión que está acá es la unión que está ahí. Y la intersección que está acá afuera se comparte entre estos dos. Bien, ¿cómo se demuestran estas? Vamos a hacer una que le va a quedar con un poco de tarea para pensar. Entonces, fíjense, si X pertenece, vamos a hacerlo similar a lo de, voy a hacer otra hojita y voy a, permítanme un segundito. Voy a borrar esto pintándolo de blanco. Bien. Y ahora vamos a pensar esto. Fíjense, vamos a pensar en lo de la izquierda. ¿Qué quiere decir que un X pertenece a A unión B intersección C? Eso es lo mismo que decir, por la definición de la unión, tomo la unión porque lo otro está entre paréntesis, que X pertenece a A o X pertenece a B intersección C. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La primera la dejo como está, X pertenece a A. Y la segunda le escribo, ¿qué quiere decir que X pertenece a B intersección C? Que X pertenece a B y X pertenece a C. Entonces, acá tengo una propiedad P, acá tengo una propiedad Q, perdón, una proposición Q y acá una R. Tengo tres proposiciones. Y tengo P, O, Q y R. Entonces, lo que hay que verificar es que P, O, Q y R es lo mismo que P, O, Q y P, O, R. Entonces, la manera más, uno lo puede tratar de pensar y razonar y decir, bueno, a ver, ¿cuándo es verdadera esta proposición? Cuando P es verdadera o cuando las dos son verdaderas Q y R. Bien, ahora, ¿cuándo es verdadera esta proposición? Cuando esta es verdadera y esta también. Entonces, se tiene que cumplir P o Q y se tiene que cumplir P o R para que las dos, porque acá hay un I. Empezamos a razonar y se hace un poco complicado. La otra forma es hacer una tabla de verdad. Uno puede hacer una tablita de verdad donde pone P, no es una tablita, en realidad queda un poco larga, P, Q y R, y después pone P o Q y R, puede hacerlas así, hace Q y R, después pone P o Q y R. Y después tiene que hacer P o Q, P o R y P o Q y P o R. Y verificar que esta columna y esta dan iguales. Eso es lo que hay que verificar al final. ¿Y cuáles son todas las posibilidades? Bueno, hay 8 posibilidades ahora de valores de verdad. P puede ser verdadero 4 veces y falso 4 veces.
Q puede ser verdadero 2, falso 2. Verdadero 2, falso 2. Y R puede ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces, con esos 8 valores posibles, tengo que rellenar toda esta columna, después esta y esta, y verificar que esta columna y esta coinciden. En ese caso quiere decir que sin importar cuáles sean las proposiciones, cada vez que esta sea verdadera, estas dos tienen que ser verdaderas. Y cada vez que la primera sea falsa, alguna de las dos del otro lado es falsa. Esa es la manera que a mí me parece más fácil. En las clases de práctica lo podemos discutir tranquilamente y dedicarle el tiempo que les haga falta. Bien, casi terminando, definimos ahora la diferencia de conjuntos, que es como lo que llamamos la resta de conjuntos. El símbolo que se usa para indicar la diferencia es esta barrita invertida que está acá, o el menos también. Cualquiera de los dos son válidos para hablar de la diferencia entre A y B. La diferencia entre A y B son los elementos. Fíjense que dice A menos B. Son los elementos que están en A, pero los que no están en B. Conjunto de elementos de A que no están en B. Por eso es una resta. Estamos tomando el conjunto de elementos de A y le sacamos los que están en B. Es como decir, bueno, tengo el conjunto de todos los alumnos de este curso y voy a sacar todas las personas que tengan menos de 20 años. ¿Cuántas personas hay que tengan menos de 20 años? Y hay muchísimas en el mundo, pero voy a sacar del curso las que tengan menos de 20 años. Estoy enfatizando en esto porque no importa si el B está contenido, ¿no? Cuando uno restaba números positivos, dice, bueno, a 10 le puedo restar el 7, pero no le puedo restar el 15. Pues después aprende los negativos, pero en principio, cuando en principio quiere quitar algo, no le puede quitar más de lo que tiene. Pero miremos este ejemplo. Tengo el conjunto A, que son los números del 1 al 5, y el B, que son los números del 4 al 10. Son los mismos ejemplos de antes. Entonces, ¿cuáles son los X, los números, los elementos que están en A, pero no están en B? El 1 está en A, sí. ¿No está en B? Sí, no está en B. Verdadero, no está en B. Por lo tanto, el 1 queda. El 2 está en A, sí. ¿Está en B? No, entonces queda. El 3 está en A, sí. Pero no está en B, sí, verdadero, no está en B. El 4 está en A, sí. Pero ¿es cierto que no está en B? No, no es cierto que no está en B, porque está en B. Por lo tanto, el 4 no. Y el 5 tampoco. Es como decir, bueno, voy a tachar de A los elementos que estén en B. Esa es la idea. Bien, a ver si podemos pensar el que sigue. C es el conjunto de todos los números enteros menores o iguales que 5. Y el D son los naturales. Si se acuerdan, el C era desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el D eran del 1 en adelante. Entonces, al conjunto C le tengo que quitar los elementos que están en D. ¿Cuáles son los que están en D? Estos. Entonces me queda de menos, bueno, vengo desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Si lo quiero escribir en símbolos, son los X en Z, que son menores que 1. Este lo podríamos haber hecho no escribiéndolo así, sino pensándolo también usando la definición. Fíjense, C menos D son los X que están, por definición, son los que están en C y no están en D. Es decir, son los números enteros que son menores o iguales que 5, esto es la definición del C, pero que no están en D, pero D son los naturales, tales que no son naturales.
Eso es decir, los naturales eran los enteros positivos, por lo tanto no son los enteros positivos. Son los x en z menores o iguales que 5 y que cumplen que x no es positivo, es decir, es menor o igual que 0. Entonces son los números menores o iguales que 5. A ver cómo dice. Y menores o iguales que 0. ¿Qué escribía? Está bien. Pero si son menores o iguales que 5 y también menores o iguales que 0, son los números menores o iguales que están en Z que cumplen menor o igual que 0. Porque si cumple menor o igual que el 1, 2, 3 y 4 no cumplen las dos propiedades. Tienen que cumplir las dos propiedades. ¿Y cuál de las dos es más exigente? La de x menor o igual que 0. Bien. Si ahora el conjunto A, en el último ejemplo, le quiero quitar los que están en D, le tengo que quitar todos los desde el 2, 3, 4 y 5, por lo tanto el conjunto A menos D me queda solamente el 1, un conjunto unitario. Ahora, ¿qué ocurre si al conjunto A, que son el 1, 2, 3, 4, 5, le quito los elementos del conjunto B que es disjunto? ¿No? ¿Se acuerdan que el A y el E eran disjuntos? No tiene intersección. Quiere decir que al A no le quito nada. Me queda el 1, 2, 3, 4, 5, que es el A. Acá nos damos cuenta que una propiedad que va a valer siempre es que si A intersección E es vacío, entonces cuando a A le quite el E, me queda el A, no lo cambio. Y este otro ejemplo es interesante también. Si a un conjunto A le quito el vacío, es decir, no le quito nada, me queda el A. Ahora, ¿qué ocurre si a un conjunto A le quito el universal? Quiere decir que tengo que tomar los elementos que están en A y que no están en el universal. Por lo tanto, me queda el vacío. Y si al A le quito todo el A, también me queda el conjunto vacío. Entonces, preguntas interesantes para pensar y discutir en la clase. ¿Será conmutativa esta propiedad, esta operación, la diferencia? ¿Será asociativa? Nos faltó hacer el dibujito. Les voy a hacer el dibujito del diagrama de Venn. Si tengo A y tengo B, ¿qué le estoy quitando a A? ¿Qué es A menos B? ¿Qué es la diferencia de A y B? Son los elementos que están en A sacando los que están también en B. Entonces, son esto. Es una manzana mordida. Eso es A menos B. Entonces, ¿qué les parece? ¿Será conmutativa? ¿Será lo mismo A menos B que B menos A? Para decir que no, no basta con el dibujito, hay que tomar dos ejemplos, dos conjuntos de 3 o 4 números, o 3 o 4 letras, lo que quieran, y mostrar que no es cierto que A menos B es igual a B menos A. ¿Será asociativa? Se los voy a dejar para pensar. Tienen que encontrar ahora 3 conjuntos, probar con algunos ejemplos de 3 conjuntos y ver qué pasa. Siguiente pregunta. ¿Qué es el conjunto A menos el universal? Son los X que están en A, pero que no están en el universal. Pero los que están en el universal son todos los que tenemos en cuenta, por lo tanto, esto da vacío. ¿Y qué es U menos el universal? Bueno, si yo escribo la definición, estos son los X que están en U, tales que X está en U y X no está en A. Ahora, este X que está en U está escrito dos veces, puedo eliminar una de ellas. Entonces, son los X que están en U, tales que X no está en A. Y si repasamos las definiciones que estuvimos viendo, los X que están en U pero que no están en A es lo que llamamos el complemento de A. Por lo tanto, U menos A, el universal menos A es igual al complemento de A. Esto es algo importante para recordar.
Y ahora, ¿qué ocurre cuando tomo dos conjuntos disjuntos? Lo vimos en la diapositiva anterior. Tengo conjuntos disjuntos, A y B no se tocan, pueden pensar en diagramas de Venn. En ese caso, tengo A y B separados, y a A le tengo que quitar todos los que están en B. Bueno, A no tiene nadie de los que están en B. Por lo tanto, el conjunto que me queda es el A completo. Vamos a usar otro color. Entonces, cuando son disjuntos y le quito uno, le quito a un conjunto al otro, es lo mismo que no hacerle nada. Es neutra en ese sentido la operación. Ahora, si el A está contenido en B, voy a borrar este dibujo. Si A está contenido en B, quiere decir que el A está acá y el B está acá. Es decir, todos los elementos de A son también elementos de B. ¿Qué ocurre cuando a A le quito todos los elementos que también están en B y me va a dar el vacío? Por eso es lo que pasaba, por ejemplo, cuando hago A menos el universal, me da vacío. Muy bien. Por último, hay otra operación que se llama diferencia simétrica y se define de esta manera. Acá hay que entender que esta operación se hace primero. Es A menos B unión B menos A. Fíjense, si tengo A y B, tengo que hacer A menos B, que es esto, y a ese conjunto unirle B menos A, que es esto. Nos queda esos dos pedazos, ¿qué nos queda como unión? Todo lo que está en alguno de los dos, pero que no están los dos exactamente. O sea que también podemos ver que ese conjunto, los dejo para pensar, es tomar la unión de A y B y quitarle la intersección. Bien, en las clases de práctica y en los ejercicios vamos a trabajar un poco con todas estas operaciones. Los invito a hacer todos los ejercicios de la práctica de teoría de conjuntos para que podamos discutir y ver si se entendieron bien todos estos conceptos y esta manera de razonar. Muy bien, acá terminamos por hoy.